Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga ahí en su hogar. La clase del día de hoy vamos a finalizar este tema que empezamos ya 2 clases atrás, me parece mucho, que es los atributos de Dios. Hoy día vamos a ver los últimos 3 atributos y ya estaríamos dando por finalizado con este tema, Dios mediante. Vamos a ver que Dios es justo, vamos a ver que Dios es amor y vamos a ver que Dios es misericordioso. ¿Ya? Entonces, para hablar un poquito de esto de la justicia de Dios y que Dios es justo, nosotros en teología encontramos que los teólogos han dividido este tema en 3 partes, la justicia de Dios. Y podemos verlo, vamos solamente a nombrar como un antecedente que usted tenga también, porque estamos estudiando teología, no estamos profundizando en ello, pero es parte del estudio de la teología. Por eso yo les digo que los teólogos la han clasificado en 3 partes. La tenemos como la justicia rectoral de Dios. Esta se refiere a la rectitud de Dios como juez del universo, el que juzga todo el universo. ¿Ya? Ahí encontramos los juicios que Dios mandó a Sodoma, a Gomorra. De esa justicia estamos hablando, cuando Dios juzga el universo, juzga las naciones. La segunda es la justicia legislativa de Dios. Esta se ve en la manera en que Él sujeta el universo a varias leyes, dice, y lo dota con derechos según la jerarquía de las criaturas que Él creó. Y la última es la justicia distributiva de Dios. Esta se refiere también a la rectitud de Dios en la ejecución de su ley. Y esta se divide también en 2 partes, en la justicia remunerativa y la justicia retributiva. Esta justicia retributiva aparece ahí en el libro de Romanos. Ahí el apóstol Pablo menciona esta justicia ahí en Romanos 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Ahí está mencionando también el apóstol Pablo de esta justicia retributiva. Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a ir, sería muy largo entrar en ese detalle, solamente como un antecedente. Vamos a ver entonces algo más que nosotros podamos entender y comprender más fácilmente, hermano. Dijimos que Dios es justo, ¿ya? Ahora, la justicia divina de Dios, esta justicia, hermano, tiene mucho que ver con, tiene mucha relación también con el otro atributo que es la santidad de Dios, lo que veíamos en la clase anterior, lo que decíamos de la clase anterior, ¿ya? ¿Cuál es esa diferencia que existe en estas dos? ¿Por qué están relacionadas? Primero, porque la santidad de Dios se refiere al carácter de Dios en sí mismo, lo que veíamos en la clase anterior, ¿cierto? Y la justicia de Dios se expresa en el trato que Dios tiene con el ser humano, el trato que Dios tiene con el hombre. En eso se expresa la justicia de Dios, ¿ya? Y esta justicia de Dios siempre es una justicia justa, una justicia también santa, ¿ya? Por eso está relacionada con la santidad, la justicia de Dios. Porque es una justicia muy, muy justa, muy, muy, muy santa, podríamos decir. Dios no puede cometer injusticia, porque Dios es santo. Dios rechaza totalmente la injusticia, porque Él es justo, ¿ya? Entonces, por eso están unidas. Bueno, podemos ver entonces, hermano, que nosotros vivimos en un mundo de injusticia. Nosotros cada día vivimos en un mundo injusto, en un mundo lleno de injusticia. Basta mirar un poco las noticias, la televisión, y nos damos cuenta cuán injusto es la justicia terrenal, cómo vivimos en esta injusticia todos los días. Vemos todos los días la injusticia hacia el desvalido, vemos todos los días la injusticia hacia el desamparado, vemos también la justicia hacia los pobres, cómo el rico muchas veces abusa de la justicia en desmedro
de los pobres. Vemos la injusticia de los pobres y también veíamos que esta injusticia ha existido siempre. Desde los momentos de los profetas, ellos anunciaron esta injusticia, ellos denunciaron cada vez que había injusticia, tanto el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, el profeta Amós, especialmente ellos denunciaron la injusticia de los ricos hacia los pobres. Usted cuando lee el libro del profeta Amós se da cuenta cómo el profeta trata a las mujeres de los ricos y cómo él defiende esa justicia. Amós es un profeta que él siempre predicó y expuso la injusticia de los pobres, de los ricos hacia los pobres. Entonces podemos ver que esta injusticia viene desde muchos siglos, miles de años atrás. Y usted y yo sabe, hermano, que el rico nunca va a la cárcel. El rico muy rara vez paga una condena. Eso ya es una injusticia. Porque en cambio, el pobre se roba una gallina y les caen todas las penas encima. Y va a parar a la cárcel inmediatamente si no tiene plata para pagar la multa o la deuda que el juez fijó. Y también podemos ver en la injusticia cómo para el rico se maquilla ese nombre del delito. Por ejemplo, el robo, para Dios, la cometa el rico o la cometa el pobre, es robo. Es un ladrón el rico o el pobre, es un ladrón si comete robo. El que comete delito, para Dios, el rico o el pobre, es un delincuente porque cometió un delito. Pero resulta, hermano, que cuando uno ve en esta vida, que cuando el rico roba, a él no se le puede llamar ladrón. A ese delito se le denomina muchas veces mal uso de fondos fiscales especialmente, malversación de fondos fiscales. No se le dice que él robó de los fondos, porque la malversación de fondos es simplemente robar un dinero que está a tu cargo, que está a tu cuidado, que está bajo tu administración. Y ese delito está estipulado en la ley con penas que van de 6 a 9 años mínimo, que deberían ser efectivos, pero ninguno cumple esa pena. Pero en cambio, al pobre que comete un delito, se robó una gallina, inmediatamente es nombrado es delincuente, es un ladrón y un delincuente. Pero al rico no se le puede llamar así. Al hombre poderoso no se le puede llamar así. Eso es una injusticia que se comete cada día y lo vemos. Sin ir más lejos, hermano, no sé si usted recuerda, hace un par de años atrás, cuando un hijo de un personaje, de un hombre muy conocido, no lo voy a nombrar, su hijo borracho chocó a una persona y lo mató. Ese hijo nunca fue a parar a la cárcel. Nunca pagó por su delito, por su mala actitud. Así es la justicia. Así es la justicia de esta tierra. Por lo tanto, siempre la justicia terrenal es injusta. Hermano, y podríamos ver que en esta justicia dice que Dios dice que nosotros, los que imparten justicia, en este caso los jueces, los abogados, los que tienen que ver con el sistema jurídico, ellos deben ser imparciales. Deben ser imparciales. Levítico 19:15 dice, mire, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Así dice la palabra de Dios, Levítico 19:15. Debe ser una justicia totalmente imparcial cuando se aplica. Eso es lo que Dios pide, pero rara vez vemos eso, hermano, en la justicia terrenal. Entonces podemos darnos cuenta que el sistema jurídico humano siempre va a ser injusto. ¿Y sabe por qué? Porque acá en esta tierra el hombre, el juez, juzga según lo que tiene a la vista, según los hechos, según las pruebas. Sobre eso él juzga. Pero Dios va mucho más allá. Dios
está viendo la intención de lo que ocurrió. No solamente las pruebas, sino la intención es la que Dios juzga también. Por eso la justicia de Dios es tan justa. Por eso la justicia de Dios es tan cierta, es tan justa, porque Él no solamente juzga las pruebas, el hecho que puede estar muchas veces manipulada, que puede estar muchas veces con errores, no. Dios va más allá, Él juzga y ve mucho más allá, ve la intención de lo que ocurrió. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, no sé, un accidente, por ejemplo, un accidente, hermano, que haya ocurrido, un accidente de tránsito que haya ocurrido con muerte. La persona puede decir lo siguiente: pongamos que haya ocurrido en una noche oscura y no hay testigos, no hay nadie que vio el accidente. El hombre puede decir, sabe, yo iba manejando y de repente en la oscuridad apareció una persona y la atropellé, no alcancé a frenar. ¿Y habían testigos? No lo hay. ¿Y qué hizo usted? Le decía el juez. No, yo lo tomé al hombre y lo llevé al hospital. Y el hombre llegó muerto al hospital. El juez va a juzgar solamente por esa declaración, porque no hay testigos. Lo único que hay, lo que hay de prueba es que el muerto está ahí, está muerto, no responde, no se defiende. Está la palabra de él solamente contra la del muerto. Esa sería una injusticia injusta, porque quizás el juez le va a dar, ¿sabe? Mire, ya que no hay testigos, usted va a quedar firmando durante 3 meses con una firma, mientras dura el proceso, mientras cerramos la causa. Pero sabe, Dios quizás estaba viendo mucho más allá. Dios que estaba viendo quizás la injusticia de aquel hombre, que él buscó la oportunidad de atropellar a aquella persona en la oscuridad sin tener testigos. Y Dios estaba viendo mucho más que eso, estaba viendo el corazón de aquel hombre. Dios estaba viendo quizás el odio que había en esa persona, y también está viendo la otra cosa, que está viendo que todo fue premeditado, ese accidente, y que efectivamente el hombre llevó al muertito al hospital, pero lo llevó cuando estaba muerto. Y Dios está viendo entonces, está viendo la otra tercera parte, que es la mentira de aquel hombre. Dios ve todo eso, hermano. Dios ve la intención por qué se hizo. Dios ve todo lo que ocurrió en ese momento. Dios sabía que ese hombre no fue casualidad, que ese hombre fue intencionalmente muerto. Dios sabía que en aquel hombre había odio porque querían matar a ese hombre. Esa es la justicia perfecta de Dios. Entonces Dios no le va a dar 3 meses firmando. ¿Se da cuenta? Por eso es Dios un Dios justo. Por eso la justicia terrenal es injusta, porque no ve más allá de los hechos. Qué grande, qué grande la justicia, qué maravillosa es la justicia de Dios. Por eso nosotros tenemos una garantía, que cuando alguien comete injusticia con nosotros, Dios está mirando, hermano. Dios está viendo esa injusticia que se comete contra sus hijos, porque Él nos dice la palabra que somos sus hijos amados. Entonces, cuando alguien comete una injusticia, usted entréguele esa causa al Señor, entréguesela al Señor y descanse en Él y espere en Él la justicia. Eso nos enseña la palabra, solamente a entregarle esta justicia al Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Dios entonces está en contra de toda esa injusticia, hermano. Dios está en contra de toda esa injusticia porque Él es justo. Mire, Segunda de Crónicas dice, Segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Qué maravilloso es Dios, qué maravilloso. Job 6:29, usted búsquelo, léalo por el tiempo. Proverbios 16:8 también habla acerca de esto, que Dios es justo. Y Romanos 9:14, a ver si lo tenemos por acá, Romanos 9:14. Vamos a ver qué nos dice Romanos 9:14. Leamos el 13 también. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Así dice Dios. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Ahora viene la pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
Mire lo que dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. No, no hay en ninguna manera, porque Dios conocía el corazón de Jacob y conocía el corazón de Saúl. Por lo tanto, Dios juzgó conforme a lo que Él ve, a lo que está en nuestro corazón. Por lo tanto, la justicia de Dios sigue siendo tan justa, hermano. Dios es perfecto, Dios es justo. Qué maravilloso es esto, amado hermano, entender la justicia de Dios, cómo Dios es justo, cómo nuestro Dios es tan justo, es tan puro. En Él no hay injusticia. Dios es santo y Dios es justo a la vez. Pero la injusticia de Dios sabe que a Él la injusticia es tanto que le desagrada a Dios, que a tal punto que Él se aira cuando ve esa injusticia, hermano, que Dios, que los hijos cometen aquí en la tierra. Dios se aira y dice que, mire lo que dice, dice Romanos 1:18 con respecto a esto. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Cómo Dios se aira? ¿Cómo Dios esto le molesta tanto a tal punto que Dios se enoja contra esta injusticia, contra esta impiedad que cometen los hombres? Qué grande es Dios, como Dios. Y podemos decir que hasta la ira de Dios es santa. ¿Sabe por qué? Porque Dios solamente está airado con la injusticia, con el pecado del hombre. Dios no se enoja por cualquier cosa. Dios no se enoja porque de repente un día, como decimos nosotros, nos levantamos de mal humor, nos levantamos de mal ánimo. No. Dios se enoja solamente con la injusticia, con la maldad que está en el mundo. Por eso su ira también es una ira santa. Qué maravilloso es Dios. Por causa del pecado, entonces podemos ver, hermano, por causa de este pecado, todo ser humano es injusto. Todos nosotros somos injustos delante de Dios. La palabra dice que no hay ni uno bueno, ni solo uno, nadie es bueno. Todos somos pecadores, por lo tanto todos somos injustos, porque cometemos errores casi permanentemente, hermano. Permanentemente estamos cometiendo errores. Permanentemente estamos exigiéndole a otro normas que nosotros no cumplimos. Estamos siendo injustos porque muchas veces nosotros hacemos cosas y pedimos que hagan otras cosas que nosotros no hacemos. Eso también es una injusticia. Por eso estamos también delante de Dios siendo un injusto en ese sentido. Por eso es tan grande nuestro Dios. Todo eso Dios lo ve. Todo eso Dios lo toma en cuenta, amado hermano. Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia justicia, cuando nosotros exigimos justicia y nosotros no practicamos lo que exigimos, cuando exigimos normas de conducta de otras personas y nosotros no las hacemos, eso también es injusticia delante de Dios. ¿Qué cuidado debemos tener entonces, amado hermano, cuando hacemos eso? Ahora, la única forma que nosotros podemos escapar de esta justicia, amado hermano, es teniendo en cuenta dos cosas. ¿Cómo podemos escapar de esta injusticia? Primero, aceptando que Dios es el único justo y que los seres humanos somos injustos. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Dios es el único justo y nosotros somos injustos. Eso tenemos que aceptar. Somos injustos, por naturaleza somos injustos. Segundo, podemos escapar de esta injusticia solamente diciendo que Jesucristo es totalmente justo y en Él no hay injusticia debido a su perfección.
En Jesucristo no hay injusticia, es el único justo y no hay injusticia porque Él es perfecto. ¿Ya? Él es perfecto. Y solamente, hermano, y solamente Él, nuestro Señor Jesucristo, Él puede proporcionar la verdadera justicia. Él es justo. Él proporciona nuestra justicia. Él se hizo injusto para que nosotros fuéramos justificados. Recuerde que Él pagó por nosotros esa injusticia, porque gracias a su sacrificio ahora nosotros somos declarados justos. Lo que nosotros no éramos, Jesucristo lo hizo justicia por nosotros, gratuitamente. Ahora nosotros somos justos, declarados justos, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nada más. No hay mérito alguno en nosotros. Ninguno de nosotros, dice la Escritura, somos buenos, somos justos. Todos somos injustos, todos hemos pecado. No hay ni uno solo bueno, dice la Escritura. Eso es respecto a la justicia de Dios. Ahora veamos el otro atributo, que Dios es amor. Dios es amor. Dice, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Mire lo que dice que Dios es amor. Dice, ese texto dice que si no amamos, ese texto dice, no lo tengo a mano, se me perdió, pero dice que si no amamos a nuestro prójimo, el amor de Dios no está en nosotros. Significa que no hemos conocido a Dios. De eso está hablando el amor de Dios. Qué importante, hermano, qué tremendo, y que nos llama a reflexionar que si nosotros no tenemos amor a nuestro prójimo, es muy probable que todavía no conozcamos a Dios. Porque si amamos al prójimo, amamos a Dios. O viceversa, amamos a Dios y amamos también a nuestro prójimo. Esto nos hace reflexionar del amor de Dios. Dios es amor. Este atributo es lo que nosotros no nos ha consumido junto con la misericordia. Este atributo de Dios tan grande y un amor tan inexplicable que nosotros encontramos en que Él fue capaz de mandar a su propio Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros. ¡Qué amor más grande del de Dios! Dice, se refiere a la característica de Dios que le mueve a comunicarte con sus criaturas morales, a darse a sí mismo por ellos y procurar el bien de ellos. Ese es el amor de Dios. Dice, el amor de Dios no es algo variable e inconstante y dependiente de la reacción de los seres amados. Dios no te ama porque un día tú hiciste méritos para que Él te amara. Aunque tú no hagas nada, Dios te ama igual porque Dios es amor. Su esencia de nuestro Dios es amor. Y como Él es amor, la palabra dice que Él no puede negarse a sí mismo. Él te va a seguir amando. Pero eso no significa que Dios va a dejar pasar por alto tus transgresiones. Por más que Dios te ame, por más que Dios me ame, Dios no pasa por alto mis pecados, mis transgresiones hacia Él. Porque su justicia de Dios no lo permite. Si no, no sería un Dios justo. Porque estaría dejando pasar por alto mis transgresiones. Tengamos en cuenta, la palabra dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Como Dios, entonces Él también, a pesar de que nos ama, no permite las transgresiones, la maldad de nosotros. Dice, no aprueba todo lo que hace o dice el ser humano. Por más que nos ame, no le sería posible salvarnos si no fueran cumplidas las exigencias de su justicia. No le sería posible, no hay manera de salvarse si no son cumplidas esas exigencias de justicia de Dios. Por eso Jesús murió en la cruz y así nos ha provisto de la justicia de Dios. Lo que yo le decía, amado hermano.
Por eso, ese amor tan grande que Dios tiene con nosotros. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, 4 al 8. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Fuésemos santos y sin mancha ante Él. Por eso Dios no puede permitir nuestras transgresiones, porque nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento. Efesios 1, del 4 al 8. Qué maravilloso lo que Dios nos dice aquí a nosotros ahora. Cómo Él nos ama. Cómo Él nos ama, que con amor eterno, dice en otra parte, con amor eterno nos ha amado. Dios nunca deja de amarnos. Su amor es eterno. Tenga presente el gran amor de Dios para con nosotros. Por eso nosotros, la única manera ahora que tenemos de cómo poder retribuir a ese amor, cómo hacerlo, no podemos, es tan grande el amor de Dios. Quizás lo único que se me ocurre es siéndole fiel, es quizás amándole cada día más, pidámosles que su amor, que su verdadero amor esté en nosotros, que nos inunda, para que nosotros podamos amar cada día más a nuestro prójimo y amarle a Él con todas nuestras fuerzas. Quizás sería la única manera de retribuir ese amor de Dios, siendo fiel hasta el final de nuestra vida. Es la única manera que se me ocurre, hermano. Quizás es poco, no sé, es poco. No lo sé. Pero eso se me ocurre. Pedirle a nuestro Señor que Él coloque en nosotros el amor de Él en nosotros, para poder amarle y amar a nuestro prójimo como leíamos. Ese es el amor de Dios. Veamos el último atributo. Dios es misericordioso. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es por la cual nosotros muchas veces no hemos sido consumidos, porque uno de sus atributos de Dios es la misericordia. Una parte de su naturaleza, también decíamos en clases anteriores, es parte de su naturaleza la misericordia. Cuando Dios obra, cuando Dios ha perdonado, cuando Dios ha quitado un juicio, está obrando la naturaleza que es parte de Él y es parte de la misericordia, obrando en Él. No es que Dios cambie en su esencia, no. Simplemente actúa, como decíamos, la naturaleza divina, que es misericordia también. Y aquí vemos, dice, la misericordia de Dios es la bondad divina ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. Para aliviar las desgracias, las aflicciones de sus criaturas. El salmista David dice ahí, en el Salmo 103, 13 dice, como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Así se complace Jehová, como un padre se complace de sus hijos, a todos los que le temen. Dios se complace, Dios tiene misericordia. Entonces, hermano, podemos ver que el Dios de la Biblia no es indiferente al padecimiento de los habitantes de la tierra. Dios no es indiferente, Dios no es un Dios lejano, como decíamos en otras ocasiones. Dios es un Dios presente. Está atento al clamor, está atento a la aflicción. Él sabe todo lo que nos pasa, está atento a esa, porque su misericordia es tan grande que Él no nos deja, así como dice aquí, la indiferencia. Él no es indiferente al dolor, no es indiferente al sufrimiento. No, por el contrario, hermano. Dice aquí, Dios
Motivado por su amor, Dios envió a su Hijo para morir, a fin de que finalmente todo sufrimiento sea eliminado y la justicia sea restaurada en toda la tierra. Para eso Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para que se elimine ese sufrimiento por esa condenación que estaba. Esto va a terminar un día. Este sufrimiento va a tener su fin. Y vamos a gozar eternamente de dicha y felicidad con nuestro Dios. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo. ¡Qué maravilloso! Ahora también encontramos, hermano, en las epístolas de los Hebreos, y aquí Dios nos enseña, y dice que Dios nos enseña que Dios encarnado en Jesucristo sentía todo lo que los hombres sienten. Mire, pero sin ceder a la tentación. Lloraba con los que lloraban, pero lloraba con los que lloraban, dice, y se regocijaba con los que se regocijaban. Mire, así era nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Él sufrió, Él sintió frío, sintió hambre, sintió dolor, se compadeció. Sintió también esa rabia de la injusticia de los seres humanos. Fue perfeccionado por medio de los padecimientos en su vida terrenal. Epístola, estamos hablando del capítulo 2:10 de los Hebreos. Y así fue capacitado para ayudar a los que sufren y son tentados. Por eso Dios nos entiende, por eso nuestro Señor Jesucristo entiende perfectamente lo que nos pasa a nosotros. Él sabe perfectamente, porque Él en todo también fue tentado, al igual que nosotros. Luego dice, el Dios revelado en Jesucristo no es una primera causa impasible, desligada, impersonal. No es impasible, no está desligado, ni tampoco es impersonal. Más bien, puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Dios nos conoce perfectamente, porque recordemos, Él fue Dios, pero también fue hombre en esta tierra. Por eso Él sabe perfectamente lo que nos pasa a nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Simplemente cuando nos sentimos débiles, cuando estamos tentados, debemos ir a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él nos fortalece, Él nos libra de la tentación, Él nos libra de todo mal. Él muchas veces nos va a sacar de algún lugar que corramos peligro, amado hermano, porque Él conoce que somos débiles y que vamos a ceder a ese pecado. Por lo tanto, Él también, cuando le pidamos, Él nos va a quitar de ese lugar. Muchas veces Dios no nos da cosas porque sabe que eso nos va a hacer mal, nos va a llevar a un mal mayor. Así es nuestro Dios. Nosotros muchas veces no entendemos eso. Ya estamos finalizando entonces con esto del Dios misericordioso. Quiero leerle aquí a modo ya de ir finalizando. Mire, ¿cómo podemos entonces ahora entender o concebir un poquito más a Dios? Lo voy a leer lo que dice aquí este teólogo y es tan bonito. Dice, es imposible concebir completamente a nuestro Dios. La teología y la doctrina bíblica nos ayudan a hacerlo, pero son insuficientes en sí mismas para captar cabalmente el concepto de Dios. Todo lo que hemos dicho es insuficiente para captar toda la grandeza de nuestro Dios, toda la santidad de nuestro Dios, todo el amor de nuestro Dios, toda la justicia que hay en nuestro Dios. Es poco, es insuficiente para poder entender todo este concepto, hermano, de Dios. Qué difícil es poder describir a nuestro Dios. Y luego dice, la salvación no es un logro humano, tampoco es un proceso de obras humanas. No somos capaces de subir al nivel de Dios cumpliendo su norma. La comunión con el Creador es el resultado de la fe en Él, y es Él el que toma la iniciativa y lo hace posible.
Dios tomó la iniciativa, por eso somos salvos. Nosotros no podemos llegar a la estatura de Dios, al nivel de Dios, en ninguna manera. Ni aquí, ni en el cielo vamos a estar a la estatura de Dios. La grandeza de Dios es tan grande, la santidad de Dios es tan grande, que no vamos a poder, hermano. Y por último, la trascendencia de Dios debe ser motivo suficiente para reverenciarlo, amado hermano. Aunque la salvación nos eleva a la posición de ser hijos de Dios, nunca llegaremos a estar al mismo nivel suyo. ¡Qué verdad más grande! Por lo tanto, ¿qué dice este autor? Dice, por lo tanto debemos humillarnos delante de Él, someternos a su autoridad y presentarle culto con sumo respeto y reverencia. Eso es lo único que podemos hacer ante esa majestad divina. Presentarle culto con suma reverencia, hermano. Porque como yo le decía, vamos siempre a un Dios santo. No podemos ir con cosas ocultas delante de Él sin antes limpiarnos y pedirle perdón. Porque Él nos conoce. Él sabe todo lo que hay en nosotros. Por lo tanto, si nosotros no reconocemos que hemos pecado, que le hemos fallado, y muchas veces le fallamos sin darnos cuenta, por lo tanto igual debemos pedirle perdón. Si no reconocemos eso, quizás Dios nos atiende en nuestro clamor. Primero debemos ir con suma reverencia, pidiendo perdón, limpiándonos primero en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para poder recién saber que Dios nos escucha. Qué importante es esto, hermano. Qué grande es nuestro Dios que servimos y qué pequeños somos nosotros delante de Él. Vamos allá dando término, vamos a ir a la conclusión de este estudio. Y aquí está anotada y la voy a leer como conclusión de todo lo que hemos visto. Conclusión de todo este tema. Veíamos que el Catecismo de Westminster lo definió a Dios de una manera tan hermosa, pero aún insuficiente por la grandeza de Dios. Y también veíamos algo aquí acerca de lo que yo le leí, también insuficiente para el concepto que es Dios. La conclusión dice algo más o menos parecido también, para que usted tenga presente, a modo de concluir este tema. Lo voy a leer y con esto terminamos. Dice, el estudio de los atributos divinos revela que el incomparable Dios de la Biblia es espíritu personal, viviente, infinito en sabiduría y poder, libre, santo, separado del mundo, pero activo en él, referente al tiempo y al espacio. Dios no tiene límites. Referente al tiempo y al espacio, Dios no tiene límites, es ilimitado. Ha creado el cosmos y lo sostiene intacto. Es el autor de las leyes naturales. Por lo tanto, es capaz de controlarlas, suspenderlas o cambiarlas. Lo que veíamos en clases anteriores, cuando yo decía, Dios es capaz de quitar un astro y moverlo. Dios es capaz de mover un planeta de un lado a otro si lo quisiera hacer. Se recuerda. Y luego dice, se caracteriza por ser justo, pero a la vez es misericordioso, compasivo y accesible al creyente, de espíritu quebrantado y corazón contrito. Es accesible nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Es accesible al creyente con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Dios es accesible en esa condición. ¡Qué maravilloso! En síntesis, es digno de nuestra confianza absoluta y la más devota adoración. Dios es digno de eso, amado hermano. Es digno de toda nuestra confianza y de toda nuestra adoración a Él. ¡Qué maravilloso! Esa es la conclusión para este tema de los atributos de Dios. Hemos llegado hasta aquí. La próxima clase ya empezamos con un nuevo tema y que es también muy profundo, y vamos a tratar de prepararnos al máximo porque a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho ver este tema de la Trinidad de Dios. Vamos a ver el Dios Trino de la Biblia. Hasta aquí entonces, amado hermano,
Como siempre vamos a orar al Señor dándole gracias. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo, por este momento. Te alabamos y te bendecimos tu grandeza, tu amor, tu misericordia, todo lo que tú eres, amado Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Cada día, Señor, tú nos sorprendes más. Tu grandeza infinita, tu amor infinito, tu misericordia, Señor. Eres incomparable, amado Dios. Gracias, mi Señor, mi Salvador Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Gracias, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre, amado hermano, les amo en el Señor. Que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Bendiciones a todos.